En 1984, un grupo de locutores y operadores de radio fueron al pueblo abandonado de El Mozote en El Salvador. Las luciérnagas iluminaban los restos de una masacre que había ocurrido 3 años antes. Dirigidos por el coronel Domingo Monterrosa, los soldados gubernamentales habían torturado, violado y asesinado a 978 personas, incluidos 553 niños y niñas. La víctima más joven, Concepción Sánchez, solo tenía 3 días de edad. Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador negaron la masacre, pero la matanza dejó pocas personas vivas que contaron su historia. Con la ayuda de Radio Venceremos, una de esas sobrevivientes, Rufina Amaya, compartió su testimonio y expuso a Monterrosa y a los gobiernos que financiaban sus delitos. Esta masacre fue una de muchas atrocidades contra los campesinos salvadoreños. Desde comienzos del siglo XIX, un grupo de oligarcas controlaba casi todo el país, lo que obligaba a los pobres a trabajar por nada. En 1932, los campesinos indígenas dirigieron una insurrección, pero el gobierno dictatorial respondió con un genocidio contra estas comunidades. Desde ese entonces, una dictadura militar tras otra dirigió el país junto con adinerados terratenientes, y su poder no dejó de crecer en los años 60, cuando Estados Unidos empezó a ayudar al régimen. Estados Unidos quería detener la propagación de movimientos reformistas y revolucionarios que veían como una amenaza al capitalismo. Así que entrenaron soldados y escuadrones de la muerte salvadoreños, unas unidades militares fascistas versadas en violentos métodos contra insurgentes. Durante los años 70, estas fuerzas exterminaron a los campesinos que se organizaban para exigir salarios dignos, comida y agua limpia. Por fin, en 1980, los campesinos y trabajadores urbanos crearon el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esta coalición de grupos guerrilleros luchó para derrocar la dictadura y construir una sociedad socialista que satisfaciera las necesidades de los trabajadores, pero fueron atacados. Monterrosa dirigió un batallón que planeaba destruir el FMLN con tácticas aprendidas en los Estados Unidos. Las fuerzas estatales aterrorizaron a los campesinos para que no se unieran a la guerrilla ni la ayudaran, pero un grupo de rebeldes no serían silenciados, los operadores de Radio Venceremos. Esta radio clandestina guerrillera comenzó en 1981 y sus locutores Santiago y Mariposa se convirtieron en las voces de la revolución. Transmitían noticias desde el frente e informaban sobre abusos militares que nadie cubría. Su política y popularidad los convirtieron en un objetivo de alto nivel. Y, al operar en una zona pequeña, sus locutores tenían que moverse constantemente para evitar ser capturados. Para comunicarse sin ser detectados, el grupo modificó 2 radios para convertirlas en teléfonos, conectados a través de kilómetros de alambre. Esa línea telefónica secreta ayudó a los rebeldes a mantenerse un paso adelante. Además de informar las noticias, la radio transmitía programas educativos en zonas controladas por la guerrilla. Ahí los campesinos organizaban asambleas para autogobernarse, junto con cooperativas, escuelas y clínicas de salud. Los organizadores también animaban a mujeres a participar para asegurarse de que la revolución derrocara el capitalismo y patriarcado. Las mujeres eran casi 1/3 de la guerrilla y desempeñaban muchas funciones. Monterrosa estaba obsesionado con destruir Radio Venceremos. En octubre de 1984, sus soldados capturaron por fin el radiotransmisor. Monterrosa acudió en persona para recoger el equipo y celebró una teatral rueda de prensa en la que elogió el golpe que le hemos asestado a la subversión. Pero el equipo de la radio lo había superado una vez más. Cuando el helicóptero de Monterrosa abandonó la rueda de prensa, los miembros de la radio detonaron el dispositivo sobre El Mozote y mataron al coronel cerca del pueblo que él había masacrado. La muerte de Monterrosa fue una victoria en un conflicto mucho mayor. La guerra civil siguió 8 años más, hasta acabar en 1992, cuando los acuerdos de paz disolvieron la Guardia Nacional y permitieron que el FMLN se volviera un partido electoral. Pero esos acuerdos no abordaron problemas de una profunda desigualdad estructural. En 1993, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas informó que más de 75,000 personas murieron durante la guerra, pero la legislación salvadoreña evitó que se procesaran crímenes de guerra y sigue obstruyendo a la justicia hasta el día de hoy. A 2021, ningún oficial estadounidense participante había sido juzgado.
y solo un individuo del gobierno salvadoreño fue sentenciado por crímenes de guerra. La historia también se borra en los Estados Unidos, donde esta y otras historias de intervención de los Estados Unidos en Centroamérica rara vez se enseñan en las escuelas públicas. Pero las víctimas se niegan a ser olvidadas. Rufina Amaya siguió compartiendo su testimonio hasta su muerte en 2007. Y los sobrevivientes de otras masacres todavía se organizan para denunciar la violencia estatal. Hacen mapas de viejas masacres, exhuman y entierran a seres queridos y construyen santuarios y museos con la esperanza de abonar un futuro más justo. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.